profe. Iniciando, me presento. Mi nombre es Paula. Yo trabajo como animadora pedagógica en el Museo del Oro. Nuestra tarea es intentar acercar las colecciones que tenemos dentro del museo a diferentes públicos. Y eso implica no solo hablar de diferentes temas, de diferentes materiales, sino también que ustedes me hagan todas las preguntas que les parezcan necesarias para que, dependiendo de mis conocimientos, claro, yo les pueda dar una ayuda con los temas que estén tratando en clases. ¿Y por qué? Porque en el Museo del Oro van a encontrar de todo, van a encontrar historiadores, van a encontrar artistas, demás, y la idea es que nosotros intentemos conectarnos también con la idea de para qué un Museo del Oro, por qué un Museo del Oro y sobre todo qué estaban pensando cuando estaban haciendo la colección. Entonces, vamos a hablar acerca de manejo prehispánico de medio ambiente. Algunas piecitas ustedes las vamos a con ustedes las vamos a discutir, pero también es bien interesante porque aunque si nos vamos a leer los textos de las últimas investigaciones arqueológicas, se pueden encontrar piezas de cerámica en la Amazonía de Colombia con 8.500 años de antigüedad. En el Museo del Oro podemos hablar de comunidades indígenas trabajando con oro más o menos hace 2.500 años. Y de esos objetos, los que se han recuperado, porque hay muchísimos que se han perdido, son objetos que intentan hablar también acerca de una visión un poquito diferente de la Tierra. Incluso tenemos una exposición temporal que se llama Tiempos de Curación. Es una exposición que después, si ustedes quieren, la pueden buscar. Está también linkeada a un proyecto que se llama Palabras de Vida, que son investigaciones que se han hecho con comunidades vivas en el Amazonas y que están hablando acerca de cómo ellos están sintiendo que la tierra está enferma y creen que gran parte de esa enfermedad o de ese desequilibrio que hay en la tierra viene no solo de nuestro comportamiento, sino también de una mala explotación del territorio. Entonces, son cositas bien interesantes. Voy a empezar con voy a estar reuniendo dos presentaciones para que tengamos claro el panorama del que vamos a hablar y ustedes me van interrumpiendo si tienen preguntas específicas. Entonces, por acá voy a poner compartir. Listo. Diapositiva. De presentación de diapositivas. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando estamos hablando del territorio prehispánico es que Colombia cuenta con un territorio que es bastante complejo e incluso desde las preguntas más simples hasta cuando llegan los niños pequeñitos en las visitas guiadas y nos dicen, bueno, ¿y por qué aquí no se inventaron la rueda? ¿Por qué aquí no existían una gran cantidad de avances tecnológicos que había en Europa? Pues la respuesta más fácil para eso es que el territorio de Colombia no lo permitía. Nosotros tenemos que hablar de que en la colección del Museo del Oro tenemos objetos que nos hablan acerca de 12 territorios arqueológicos diferentes y esos territorios arqueológicos están todos cubriendo el territorio que sería para nosotros hoy la cordillera de los Andes. Y, en realidad, la razón por la que ellos estaban trabajando con oro
es porque tenían un acceso relativamente fácil a los materiales. Entonces, en este mapa yo hice la comparación de los territorios arqueológicos investigados y de la cordillera de los Andes, teniendo en cuenta que vamos a hablar acerca de que empezamos con un recorrido desde Nariño, en el que se sabe que las comunidades indígenas aprendieron a trabajar metales porque ese territorio pertenecía al imperio inca, y sobre todo vamos a hablar acerca de metales mezclados con plata. Y tiene una pequeña pestañita con el territorio Tumaco, que es al lado de Pastos, de todo el territorio de los Pastos, porque ahí se encontraron tumbas debajo de la tierra que estaban completamente llenas de piezas cerámicas, y algunos de los objetos más antiguos de trabajo en oro se han encontrado en esas tumbas. Cuando se va subiendo por esa cordillera podemos encontrar los otros territorios de los que son normalmente nombrados, que son el Quimbaya, el Muisca, y tenemos que, les tengo que hacer la aclaración. Si bien se ha hecho investigaciones para tener en cuenta los diferentes estilos, las diferencias en las mezclas de metales y demás de estos territorios arqueológicos, en algunas ocasiones es un poco más fácil hablar acerca del territorio arqueológico de los Zenú y del territorio arqueológico Tairona, que sería toda la parte de los Arhuacos, Cogis, Wiwas, porque en esos territorios hay comunidades indígenas que sobrevivieron a la ocupación española y que están todavía al día de hoy ocupando el territorio de Colombia, solo reconocidos como colombianos desde 1991. ¿Y qué pasa con esas comunidades? Pues en principio estaban muy cerradas, pero poco a poco han colaborado con investigaciones de diferentes tipos, y se puede hacer una reflexión un poco más grande con respecto a para qué se usaban los objetos arqueológicos desde sus territorios y desde sus conocimientos ancestrales. Ahora, ¿de dónde sacaban el oro? Ahorita lo voy a mostrar en otra presentación, pero a mí me gusta pensar en qué pasa cuando nosotros estamos hablando acerca del territorio de Colombia. ¿Por qué? Porque si bien hoy en día está cambiando, el clima puede dar diferentes vuelcos, ya no tenemos una lectura exacta ni siquiera del calendario socioecológico en el que estamos viviendo, porque está cambiando rápidamente. Pues resulta que en el territorio de Colombia más o menos el 80% del territorio nacional está viviendo desde el nivel del mar hasta los 1000 metros sobre el nivel del mar. Y son regiones que van a tener temperaturas altas y que son todas las regiones de la costa Caribe, la Amazonía y demás. Solo si nosotros tenemos en cuenta las personas que viven en un territorio, en un terreno templado o un terreno que tiene unas temperaturas medias, solo vamos a hablar acerca del 10% del territorio que están viviendo cerca por Santa Marta, por la serranía de la Macarena, y el 8% del territorio vive con temperaturas que se consideran bajas, que son más o menos de 12 a 18 grados centígrados, y eso es de las altas cordilleras. Entonces, cuando estamos hablando de territorios, vamos a hablar acerca de no solo de la diversidad que va a haber en la tierra, sino que además tenemos que pensar en la gran conexión de ríos que hay en Colombia, porque esa conexión con los ríos va a ser la que va a tener mayor importancia cuando estamos hablando de extracción de oro. Entonces, les voy a compartir una pantalla diferente. No carga.
Bueno, entonces, ¿cómo se hacía la extracción del oro? La forma más fácil de extraer oro en el territorio de Colombia, el territorio prehispánico que nosotros ocupamos hace 2000 años, era relativamente fácil porque se podía encontrar como grietas en el suelo o como un material que se podía extraer de los ríos. Y se hacía de forma relativamente fácil también porque simplemente esperaban a que la fuerza del agua de los ríos que pasan por todas las montañas del territorio de Colombia, por eso también es importante la cordillera de los Andes, pasará sacando toda la gran cantidad de materiales que puede que puede el agua y simplemente con bateas se sacaba el agua de los ríos, se hacían movimientos circulares y se podían extraer desde diferentes minerales hasta oro, plata y cobre. Entonces, cuando estamos teniendo en cuenta ese tipo de extracción, pues entonces tenemos que nosotros preguntarnos, ¿qué tipo de materiales se podían extraer? Entonces, se podían extraer piezas que podían ser muy pequeñas, desde pepitas hasta chicharrones de oro, que pueden ser del tamaño que está en la diapositiva, que es bastante grande comparado con la mano del personaje que está detrás de la fotografía, o incluso podían ser piezas de oro que podían tener el tamaño de un puño. Eran grandes cantidades de oro. En caso de que se hiciera la extracción de una forma diferente a la de esperar que los ríos se cargaran con los materiales y que de hecho es una forma de extracción limpia en la cual no se van a necesitar muchos más recursos, ya sale limpio el oro y los otros minerales. La siguiente forma de extracción de oro era que prendían hogueras y de esas hogueras esperaban a que se calentara la tierra, enseguida lanzaban agua fría, eso provocaba una pequeña explosión y con esa explosión podían empezar a escarbar en la tierra para sacar minerales. De nuevo, es una forma de extracción que puede que sea simple, pero también va a ser una extracción que va a dañar mínimamente el territorio en el que se está viviendo. Entonces, la forma en la que trabajaban con oro era que necesitaban alguna especie de horno que les permitiera derretir esos materiales. Y los hornos que eran pues del tamaño eran artesanales, solo se han encontrado ejemplos de los hornos en el en parte del territorio Quimbaya y Zenú, pues entonces esos hornos tenían que asegurarse que pudieran llegar hasta más de 1063 grados centígrados, que es la temperatura con la que se derrite el oro. En caso de que se fuera a hacer piezas cerámicas, necesitaban entre más o menos unos 1200 grados centígrados. Y con los talleres o los laboratorios que se han encontrado con los talleres de trabajo manual, lo que se ha encontrado son esa olla que les puse en fotografía y que también les puse la ilustración, que de hecho es bien curiosito pensar en que este es un personaje de una ilustración colonial que supuestamente sería un miembro de comunidad indígena y pues él está ahí intentando subir la temperatura del fuego. ¿Cómo se hacía? Se tomaban una especie de pitillos en guadua o en madera, se les ponían unos sopladores cerámicos en la punta y se dirigía a esa especie de pitillo dentro de la olla de cerámica y se tenía que empezar a soplar para subir la temperatura. ¿Cómo se daban cuenta de que la temperatura era lo suficientemente alta como para derretir el oro? Pues el fuego, dependiendo del combustible y de la temperatura, va a cambiar de color. Cuando estamos hablando de más de 1000 grados centígrados, es un fuego que se va a tornar de un color amarillo. Y
Por medio de la observación se cree que estas personas estaban trabajando con todos los elementos de la naturaleza para poder empezar a fundir el oro. Esto tiene también algún tipo de, tiene vinculaciones con otras ideas. ¿Por qué? Porque se necesita primero un gran estado físico para poder mantener la temperatura del fuego. También involucra un trabajo en equipo. La mayoría de nosotros ni siquiera podemos soplar las velitas de los pasteles y tenían que mantener más de 1000 grados centígrados. Entonces, la forma más sencilla con la que lo habrían logrado sería con relevos. Entonces, tendrían que ser grandes equipos de personas que estarían rotando para poder mantener esa temperatura. Y además de eso, son prácticamente alquimistas, están trabajando con oro, con tierra, con cerámicas, con fuego, entonces son de las personas que podrían ser considerados evolucionados espiritualmente y también se les considera que pueden llegar a ser o algún tipo de sacerdote o chamán que tiene un poder un poco más alto que otros miembros de la sociedad. Y en esa ilustración se intentó mostrar cómo podía trabajarse desde diferentes lugares este tipo de actividades, que puede ser desde los que están trabajando con oro, derritiendo pequeños pedazos, hasta los que también van a estar trabajando con la extracción de sal por medio de vasijas cerámicas. Todo se va a trabajar con el fuego, con altas temperaturas y esa idea del fuego va a ser la que va a empezar a hacer evolucionar las tecnologías de este territorio. Ahora, para la extracción como tal de este tipo de piezas, tenemos que tener, de estos minerales de la tierra, tenemos que tener en cuenta varias temas que son bien curiosos. Primero, que todo se hacía con herramientas bastante simples y que exigían un trabajo físico fuerte. De hecho, el primer molino que les puse acá, que es el del molino antioqueño, está registrado con ilustraciones de 1824, 1825, pero claramente los registros van a hablar acerca de unas fechas anteriores. ¿Por qué? Porque la primera casa de moneda de Santa Fe se abre en 1621 y con las remodelaciones que hacen hacia 1700 ya estaban trabajando con diferentes herramientas para poder hacer diferentes mezclas con los metales. Y entonces este tipo de trabajos van a empezar a hablar acerca de también cómo están buscando, cómo están intentando utilizar desde la fuerza de la atracción animal como de la tecnología a su favor. ¿Qué relación puede tener este manejo de o extracción del oro, que es un poco más manual, simple, con herramientas que podemos encontrar, de hecho, en nuestras casas, que puede ser las ollas, el agua caliente, algún tipo de pico, algún tipo de pala o simplemente las bateas? La extracción de oro al día de hoy en el territorio de Colombia se hace de diferentes formas. Más o menos en Colombia hay unas 4000 minas o yacimientos de los que se puede hablar acerca de grandes cantidades de extracción de oro. De esas 4000, más o menos unas 1000 minas son legales. Y si ustedes están buscando minas que sean de trabajo artesanal y que estén certificadas como minas que no son nocivas contra el medio ambiente, solo podemos hablar de 10 minas registradas en Colombia. O sea que de 4000 yacimientos, 4000 lugares en los que se está explotando oro,
solo 10 están certificadas como minas artesanales que no dañan el medio ambiente. ¿Cómo hacen la extracción las otras minas? De las cuales en 2018 se extrajo 18 toneladas de oro y para los registros del año pasado se dice que llegaron a más de 40 toneladas de oro de extracción al año. Pues lo que normalmente hacen las personas que trabajan en la extracción manual de oro es que entran a las minas con picos, con palas. Hemos explotado tanto la tierra que ya no se encuentran los chicharrones de los cuales se describían en textos prehispánicos, sino que son piezas que son prácticamente milimétricas. Normalmente para el uso para separar los materiales de la tierra, porque en la extracción de las minas tienen diferentes minerales pegados o tienen tierra que rodea el oro, lo que están viendo en pantalla es mercurio o azovio. El mercurio, metal altamente tóxico, lo que hace es que trabaja como una amalgama. Va a crear una capa encima del oro y lo va a separar de la tierra. De hecho, es un proceso que podría hacerse con la suficiente paciencia sin mercurio, simplemente hacer la separación manual de los granos de oro de la tierra o otros minerales que no sean interesantes para la persona que está trabajando en la mina, pero normalmente para ahorrar tiempo, lo que hacen es que los trabajadores se untan en las manos el mercurio sin ningún tipo de protección. Acá se lo está poniendo en la fotografía directamente en las manos y empiezan a hacer movimientos circulares como cuando uno está amasando y con eso el mercurio va a empezar a separar la tierra del oro. Y ¿qué pasa cuando separan los metales? Simplemente los lavan y desechan los materiales que no son útiles en la extracción. Entonces, todo el mercurio cae a la tierra, empieza a absorberse y después sale en diferentes ríos o fuentes de agua. ¿Qué pasa cuando se está trabajando con mercurio? Los primeros síntomas que se van a tener por envenenamiento con mercurio va a ser que van a tener diferentes problemas de piel, salpullidos y van a tener altas probabilidades de perder la visión, de que les salgan tumores y la mayoría de las personas que trabajan sin ningún tipo de protección con mercurio tiene hijos con algún tipo de discapacidad cognitiva o que tiene algún tipo de discapacidad física que incluye tumores o también la falta de algún órgano importante. Por acá rápidamente voy a ver si hay alguna pregunta, pero parece que no. Entonces voy a continuar. El escenario del trabajo del oro. Estamos pensando de más o menos unos 2000 años hacia atrás, de cómo estaban extrayendo el oro de forma manual y de forma relativamente limpia y cómo cambia la extracción al día de hoy. Ahora, vamos a pasar a la parte del manejo del agua y para eso les traigo un ejemplo que es bien interesante, que son los canales del Cenú. Entonces, para los canales del Cenú, denme un segundito.
para los canales de El Cenú. Entonces, están viendo una fotografía aérea. Esa fotografía aérea muestra como los últimos vestigios que hay de los canales del Cenú, que fueron bastante útiles en época prehispánica. No me acuerdo si tengo alguna otra imagen por acá para hablar acerca de los canales. Sí, pero vamos a primero utilizar esta que está por acá para hablar acerca de los canales. Entonces, ¿qué pasa? Todo el territorio de los Zenú es lo que hoy es Sucre y Córdoba. Los pobladores prehispánicos del territorio del Zenú idearon un sistema de drenaje hidráulico que tenía como objetivo principal condensar el exceso del agua por las lluvias. Es un territorio en el que llueve más o menos el 80% del año, y querían aprovechar esas lluvias para la actividad agrícola. Entonces, para la construcción, simplemente empezaron a excavar en la tierra y hacían variaciones que podían ser más o menos de una especie de cúmulos, o estaban intentando hacer diferentes relieves en la tierra que podían ser de entre 20 metros, que digamos que es un territorio que nosotros podemos ver fácilmente desde nuestras casas hasta una esquina o un centro comercial, y podían ser hasta 4 kilómetros. Y cada uno de esos canales o de esos tumultos, de esas montañitas de tierra que estaban excavando, lo estaban separando en distancia de 10 metros. Entonces, queda para nosotros, para la historia, unos dibujos en la tierra que son bastante curiosos, y con ese tipo de construcciones, entonces creaban caños con el flujo de agua natural para poder movilizar las aguas y tenerlas en cuenta, o utilizarlas, aprovecharlas durante todo el año. Entonces, en la época de invierno, en la que estaba lloviendo y los niveles de los ríos empezaban a subir, gracias a estas construcciones que van en zigzag, el agua se movía y se evitaba el desbordamiento de los ríos. Y en los momentos de verano en los que empezaba a secarse como tal y a bajar el nivel del río y de los embalses, que nosotros ahorita tenemos un problema con eso, pues entonces lograban no solo resguardar líquido o agua para las tierras más secas, sino que además utilizaban el limo y todo el material vegetal que quedaba en el borde de los canales para para hacer abono y poder tener una diversidad de comida mucho más importante. Entonces, estos canales servían para la pesca, para poder conseguir alimento todo el año, pero también para aprovechar lo que podrían ser desechos para nosotros, o lo que dejan los animales o los peces en los bordes, para poder sembrar y tener actividad agrícola. Entonces, este aprovechamiento de las aguas, de las fuentes hídricas de la región, habla acerca de una adaptación inteligente al medio ambiente, y también estaban uniendo tanto las plantas como los animales en un ciclo vital. Ese tipo de canales llegaron a cubrir hasta 500.000 hectáreas, y de hecho acá los piezas que les puse del Museo del Oro a mostrario hacen parte de una colección bastante rica que hay dentro del Museo del Oro, en el cual se muestra principalmente con los aretes, la actividad principal de la que se considera que vivían la comunidad que ocupaba el territorio arqueológico de los Zenú, que es por medio de la pesca. Nosotros tenemos más o menos unos 2.000 pares de aretes como los que están viendo en pantalla. Todos son redes para pescar y algunos de ellos tienen animales en los bordes.
pero también es cierto que gran parte de su orfebrería estaba intentando hablar acerca de la gran diversidad que tienen con respecto a aves, cocodrilos y peces. Entonces, esas son de las imágenes que les puse. Tenemos aretes y 2 remates de bastón. Ahora, esta sociedad anfibia que nos habla acerca de un manejo del agua, también estaba dejándonos como herencia un manejo de la tierra que en algunas ocasiones en nuestro territorio es difícil de ver. ¿Por qué? Porque gracias a los canales del CENU podemos hablar acerca de policultivos, que son estos sistemas de plantación simultánea de diferentes especies en una misma área que sean complementarios. Si ustedes se van a visitar al día de hoy la Amazonía, bueno, lo estamos viendo gracias a la exposición temporal con el Museo Etnográfico de Leticia, pues la existencia de las chagras va a generar, va a hablar acerca de un manejo del medio ambiente también de forma sabia que intenta crear un ciclo y una especie de calendario socioecológico en el que el hombre se fija dedicadamente a los cambios que hay en la naturaleza, en la temperatura, en las épocas del año, para poder vivir en equilibrio con este tipo de cambios de clima. Y entonces, ¿qué pasa? Pasa que en la mayor parte del territorio de Colombia hablamos siempre de diversidad. Tenemos la mayor cantidad de aves diferentes del planeta, tenemos una gran cantidad de árboles, tenemos una gran cantidad de comida, pero ¿cómo podemos aprovechar esa diversidad? De hecho, a veces se parece mentira, en el territorio amazónico los árboles son tan altos que la luz del sol no puede traspasar las hojas de los árboles y muchas de las plantas que están creciendo en la parte de abajo son tóxicas. Entonces, ¿cómo es que tienen diversidad y cómo es que pueden alimentarse? Pues gracias a la mano del hombre y el trabajo de los policultivos en los cuales por la práctica, por el conocimiento y por la observación se ve qué plantas pueden complementar a otras y servir como fuentes de agua, de abono y como algunas de ellas protegen la invasión de otras plantas o de mosquitos y plagas, es cómo se debería intentar crear un cultivo o una chagra que cumpla con las expectativas tanto de comida como de diversificación de alimentos. Entonces, en las hectáreas de los canales de Zenú se utilizaban o se podían encontrar cultivos de maíz, ají, yuca, frijoles, auyama, ñames, frutas de diferentes tipos y con todo eso cumplían la función de poder proteger de las inundaciones, proteger las viviendas y además aprovechar las tierras fértiles para generar una productividad. Por eso les puse ahí las ilustraciones de estas personas viviendo alrededor de los canales del seno. También hay que hablar acerca del aprovechamiento de algunas plantas. Yo les voy a hablar de los básicos del Museo del Oro. Igual ahorita ustedes si tienen dudas me preguntan, pero les puse acá algunos de las piezas maestras que tenemos en la colección para hablar acerca del aprovechamiento de plantas y de elementos naturales. Entonces, el primer objeto que ustedes están viendo en la pantalla al sector de la izquierda es una concha de caracol que fue cubierta con laminilla de oro, que es del territorio del Valle del Cauca, lo que sería el territorio arqueológico Calima, y que es del periodo Yotoco, es decir, que es del 100 antes de Cristo hasta 1000 después de Cristo. Entonces,
la forma de producción de esta pieza es hermosísima porque simplemente tomaron una laminilla de oro de 24 quilates, que es lo suficientemente flexible para copiar objetos pues, con solo ponerla por presión. Y esa laminilla de oro la utilizaron para cubrir una concha marina y poco a poco con presión fueron dejándola como si estuviera forrada. Y tiene laminillas o hilitos de oro que unen 7 láminas diferentes para que la pieza esté completa. Y esa conchita que está ahí, que de hecho ha ido desapareciendo poco a poco, ya no tiene como tal la concha marina adentro, pero en otras piezas del museo todavía se puede ver el rastro de las conchas marinas, está acompañada por los poporos. Entonces, les puse el poporo Quimbaya, que es el más famoso de toda la colección del museo, porque de hecho tenemos como 40 poporos Quimbayas, pero solo hay un objeto que la gente dice el poporo y que van a buscar al museo y se toman fotografías con él y a veces después de eso simplemente se van, pero les puse dos. Los poporos, de pronto las personas que están conectadas y que no saben qué son contenedores de cal. ¿De dónde sacaban la cal? Tomaban conchas marinas, esas conchas marinas se extraían de forma fácil como lo hacemos al día de hoy, simplemente hay que esperar cerca de las playas y esas conchas marinas se podían comerciar desde rutas establecidas desde Guatemala hasta Argentina. ¿Y para qué necesitaban conchas marinas? Y además, ¿por qué necesitaban contenedores de oro para conchas marinas? Cada poporo viene con un palito. Con esos palitos lo que se hace normalmente es que se maceran las conchas marinas. Y esas conchas marinas, ya de hecho tengo la fotografía de los palitos de poporo acá. Los palitos vienen con una punta afilada y la mayoría de ellos tienen decoraciones en la punta con personajes que nosotros creemos que son chamanes porque tienen máscaras, instrumentos musicales y animales colgando de sus espaldas. Estos palitos se utilizan para pulverizar las conchas marinas que se ponen dentro de los poporos. Dentro de los poporos, ese polvo, ese cal o óxido de calcio, y se utilizaba como una base química. Y entonces, ¿para qué necesitaban esa base química? La mayoría de la medicina tradicional del mundo tiene que ver con los conocimientos que nosotros podamos desarrollar con base en las plantas. Y nosotros hoy en día las tenemos ya industrializadas y podemos ir a cualquier farmacia y podemos conseguir de forma fácil una pastilla que nos va a curar cualquier tipo de mal que nosotros tengamos, o al menos nos va a dar la sensación de que de los síntomas desaparezcan. ¿Y qué pasa? Las conchas marinas son una base química alcalina. Y una de las plantas más sagradas en todo el territorio suramericano son las hojas de coca. Las hojas de coca, en la variedad que es nativa de Colombia, son plantas que son estimulantes, sirven más o menos como el café, dan energía. Y no solo eso, sino que además abren las vías respiratorias. ¿Y para qué necesitan abrir las vías respiratorias las comunidades indígenas? Pues si yo tengo que pasar de la playa a la selva, a la punta de una sierra nevada, voy a necesitar grandes cantidades de energía, pero también voy a necesitar que mi cuerpo se adapte a los cambios de la presión atmosférica de forma rápida. Y entonces en el museo nos pasa algo bien curioso, que es que las agencias de viajes hacen una planeación en la que las personas llegan de un vuelo desde Estados Unidos o desde Europa directamente en avión. Normalmente después de que se cambian de ropa van a Monserrate. En Monserrate toman chocolate, comen pan, se devuelven al centro de Bogotá, hacen diferentes cosas y después se van al Museo del Oro. Y en el Museo del Oro se desmayan.
¿Por qué? Porque pasaron de la altura en la que estaban en su territorio originario a subirse a la Monserrate, a llegar a la presión atmosférica de los 2.600 metros sobre el mar de Bogotá. Entonces su cuerpo no soporta el cambio de la presión atmosférica y tienen mal de altura. Entonces, ¿para qué se utilizan las hojas de coca? Se utilizan para abrir las vías respiratorias y no desmayarse en el intento de salir de viaje. Pero además de eso, también dan energía. Entonces, incluso si ustedes se ponen a revisar diferentes reuniones de sabedores, abuelos o miembros de comunidad indígena, las hojas de coca se mastican en medio de la noche para poder mantenerse despiertos y poder hablar de forma amena, endulzar la palabra con respecto a las historias que necesiten contar o las decisiones que estén tomando. Pero además de todo eso, que es bien curioso el uso de la hoja de coca, pues resulta que solo mascando las hojitas, ustedes se pueden demorar un montón de tiempo en tener un efecto. Para que las solo mascando hojitas tengan un efecto, se van a demorar muchísimo, pueden ser horas, pueden ser días. Entonces, parece que con este poporito que les puse acá, que es del 300 antes de Cristo, imagínense más de 1700 años de existencia de este objeto. No, este es después de Cristo. Bueno, resulta que las conchas marinas, que son óxido de calcio, son una base química alcalina que se puede utilizar para tener el efecto inmediato del consumo de las hojas de coca. Entonces, ya sabían química, acá en el territorio Quimbaya y en el territorio Calima, que es en donde se han encontrado poporos. Ahora, las conchas marinas, ese óxido de calcio, por supuesto que va a servir para el consumo de hojas de coca, pero la cal como tal, las conchas marinas pues, servían también para neutralizar una gran cantidad de alimentos. Una vez llegan al territorio que hoy es todo el territorio americano, los conquistadores, ellos se dan cuenta que el maíz es una planta que se adapta fácilmente a todos los suelos térmicos y que se pueden tener cosechas más o menos entre cada 4 y cada 6 meses. Entonces, con esa planta planeaban combatir las hambrunas. Y entonces empezaron a darle maíz a todo el mundo. Incluso al día de hoy nuestra dieta tiene grandes cantidades de maíz. Ustedes lo pueden ver que si comen envueltos, que si comen arepas, que si están haciendo maíz pira cada vez que van a ver una película. Ese maíz afectaba negativamente el cuerpo de los conquistadores. ¿Por qué? Por una falta de vitamina B y niacitina dentro de su sistema, dentro de sus cuerpos. Y entonces hay unas historias bien curiosas en los diarios de los conquistadores porque dicen, es que nos embrujaron, es que nos echaron una maldición. Y eso sucede simplemente por no fijarse o no darse cuenta de cuál es el consumo o cuál es la forma de consumir el maíz dentro del territorio americano. Porque para evitar esos efectos adversos en los cuales ellos desarrollaban una enfermedad que se llamaba pelagra, simplemente tenían que mezclar el maíz con cal para neutralizar el maíz, la planta, y que pudiera ser consumida sin ningún efecto adverso. Entonces, esta es una pequeña reseña también para que miren todos los empaques de la comida que ustedes compran, porque entonces ahí van a encontrar que todos dicen adicionado con vitaminas A, B, C, D, zinc y un montón de cosas que nosotros no leemos, pero precisamente todas esas vitaminas se adicionan para evitar los efectos adversos que algunos alimentos pueden tener en nuestro cuerpo, precisamente porque genéticamente a veces no desarrollamos todas las enzimas y demás que son partes en nuestro cuerpo que tienen que procesar los alimentos
para que estemos sanos. Y yo les puse acá este personajito que está acá, que en el museo le pusieron el apodo de Rosito. Rosito es un hombre momificado que la piel que lo cubre fue datada con carbono 14 del año 1520. Estamos hablando del objeto o el elemento en exhibición del Museo del Oro más nuevo. El menos viejo es el más nuevo. Y también lo puse con las fotografías que están dirigidas hacia sus dientes. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando del consumo de hojas de coca y del poporear o utilizar las conchitas marinas, pues resulta que los niveles de calcio dentro del cuerpo, si se hace regularmente, van a subir de forma importante. Entonces, este hombrecito que es la piel que lo cubre es de 1520, pues resulta que tiene tanto sus uñas como sus dientes y su cabello original. Entonces, estaba bastante bien preservada. Y además de eso, según la Clínica Santa Fe, que fue la que hizo el estudio del cuerpo cuando se lo encontraron, pues resulta que la dieta de este hombre tenía una base importante en bebidas a base de maíz. Era una dieta que era en su mayoría blanda y también tenía una dieta que incluía una gran cantidad de pescados. Y gracias a esa dieta es que también se puede, además de que está momificado, se puede ver hoy que este cuerpo tiene casi todos sus detalles bien definidos. Y pues una cosa curiosa de Rosito y por la cual lo pudieron estudiar a profundidad es que Rosito tiene todos sus órganos internos dentro del cuerpo. Entonces se podía hacer una autopsia bastante eficiente. Enseguida quería hablarles a ustedes de otro tipo de plantas y es porque algunos de los objetos del Museo del Oro incluyen piezas cerámicas y esas piezas cerámicas nos están hablando acerca de modificaciones corporales, dícese de tatuajes. Justo al lado les puse una cerámica de Urabá, Chocó, con una figura femenina que se cree que era utilizada como una urna funeraria. Y esta mujer que está representada de forma naturalista nos está dando también un poco de señas con respecto a cómo era la corporalidad idealizada de caderas anchas, también sus hombros y está completamente cubierta de una pintura, tanto en rojo como en negro, y pues les puse el ejemplo de esta niña en Vera. Entonces, de hecho, siguen utilizando los mismos pigmentos naturales y en muchas ocasiones las pintaderas, que les puse una pintadera del museo de cerámica que fue tallada antes de ser cocinada, pues se siguen utilizando los elementos naturales de forma de corriente para la pintura. Entonces, hay dos tintes naturales que son comunes en estas marcas corporales o en estas modificaciones, que son el achiote y la jagua. El achiote es normalmente por nosotros conocido como el color que le echamos a las comidas, ya no lo venden industrializado, entonces rara vez las mamás o las abuelas utilizan las semillitas, o al menos en el territorio que yo ocupo, pero este tipo de industrialización del achiote ustedes lo van a encontrar desde México y se va a ocupar en todo el territorio americano. Y lo más curioso del achiote es que es una planta que va a dejar el color, si se utiliza como tatuaje o como pintura corporal, va a dejar una marca que va a durar bastantes días, más o menos unos 10 días,
y es una planta que sirve como un repelente natural de mosquitos. Entonces, de hecho es bien curioso porque yo puse la fotografía al lado con este hombre que tiene el cuerpo pintado de negro, que es la jagua. Ahorita les voy a hablar acerca de la jagua, pero imagínense ustedes tener un repelente de mosquitos natural que les puede cubrir todo su cuerpo. Entonces, no solo estamos hablando de una forma de adorno corporal o de una forma de elección estética, estamos hablando de una planta que era utilizada también como un objeto que los iba a proteger en contra de efectos adversos de la naturaleza. Entonces, imagínense el día de hoy cómo sería si tuviéramos que enfrentarnos al Zika, al chikungunya, y pudiéramos decir que nos vamos a pintar con un repelente de mosquitos natural el cuerpo. El siguiente que les puse es la jagua. La jagua, que es conocida también como Genipa americana y que es una planta que por las semillas que trae adentro dan un tinte que va desde el color negro hasta el azul. Estas dos plantas las utilizan la comunidad embera en el Chocó y muchas veces es curioso ver a los emberas sonreír porque cuando consumen la genipa, que tiene un olor y un sabor parecido a la pera, ellos sonríen y sus dientes se ven completamente negros. Y no solo eso, también se pintan el cuerpo con esa planta. Resulta que la genipa, que puede durar en el cuerpo más o menos entre 15 y 20 días, dependiendo del agua o dependiendo de qué tan rápido mude la piel. Ese tipo de plantas sirve también como un repelente natural contra los mosquitos. Es excelente como un eh, eh, ah, sirve para cerrar heridas, es una planta que sirve para cerrar heridas y además sirve como un antiséptico natural que hace que muchos miembros de la comunidad de los Emberá ni siquiera tengan que pensar en ir al odontólogo. Y de hecho la genipa también se puede encontrar en otros territorios que lo utilizan como una planta sagrada. Por ejemplo, ahorita en la exposición que tenemos del Amazonas, que es una exposición temporal del Museo del Oro de Bogotá, van a encontrar la genipa como el elemento principal con el que se pintan los cuerpos de las niñas de la comunidad Magutá que participan en el ritual del Yu, que muchas veces es conocido como la pelazón. Y con eso se cubren todo el cuerpo también de una forma ritual. Bueno, ese es mi discurso largo, entonces voy a dar paso para los que tengan preguntas. No sé si quedó claro, si hay algún tema que les quede pendiente o si quieren profundizar en algún sitio específico. María Paula, muchísimas gracias por este recorrido, por este viaje que nos propusiste eh, con lo que tiene que ver con el manejo prehispánico del medio ambiente. Muy, muy interesante. Chicos, quisiera preguntarles, ¿alguien quiere hacer algún aporte, algún comentario con esto que nos propone Paula hoy? Bueno, pues creo que creo que no. Hubo algunos problemitas de audio al inicio. No sé de pronto si quieren plantear sus preguntas en el chat. Pues por ahora yo detengo la grabación aquí para que el archivo de grabación no se nos haga tan largo. Y bueno, Paula, pues